sea, las compañías enfrentaban un desafío que era trabajar con más proveedores que lo que venían haciendo anteriormente. Eso significa que si yo soy el CFO de esta compañía y quiero prolongar mis plazos de pago 30 días más, por ahí quiebro la mitad de las empresas. Es perfectos o ideales, porque puede ser que tu negocio inevitablemente tenga que lidiar con proveedores que todavía están en ese nivel de... Cada uno elige dónde pone esa vara de que me la juego. Hola, buenos días a todos. Hoy nos acompaña Nicolás Avellaneda, director regional para Latinoamérica de Aquiles. Tiene más de 18 años de liderando soluciones de gestión de riesgos y cumplimiento en cadena de suministros. También ha sido clave en la expansión de Aquiles en Latinoamérica, combinando estrategia, liderazgo e innovación constante. Hola, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Martín, mucho gusto, un placer estar acá y un gusto también en lo personal verte de nuevo. Así que, Hacía bastante gracias por tiempo que no hablábamos. Un gustazo sí, volver a pero hablar bueno, contigo también. así es, ¿no? Estamos siempre ocupados y por ahí no hacemos espacio para las cosas importantes, pero un gusto estar aquí participando. Bueno, muchísimas gracias y ya directamente nos metemos en el tema que nos va a ocupar el resto de los minutos. ¿Y qué es Aquiles? ¿Cómo nace? ¿Cómo llega a México? ¿Qué soluciones está aportando hoy? Bueno, mira, te voy a contar la historia breve. La compañía tiene ya 35 años de existencia, es una compañía que comenzamos hace ya más de 3 décadas en Noruega. El creador de esta compañía es un ex CPO, un ex director, no se llamaba así en ese momento, pero el director de abastecimientos, compras de la Statoil, de la compañía petrolera Statoil en Noruega. Sturla, se llama Sturla Sand, él ¿Okay? vio como la convergencia de tres grandes factores, ¿no? Hace 35 años se profundizaban tres factores que iban a terminar dando como sentido a lo que hacemos. Por un lado, las compañías empezaban a tener cadenas de abastecimiento más profundas, o sea, más tiers, cada vez fruto de la hiperespecialización. Por ahí, si hablamos con, no sé, con nuestros papás o abuelos, te van a hablar de compañías muy verticalmente integradas, ¿no? Era común que, no sé, una automotriz fabrique gran parte de sus componentes. La tecnología y la hiperespecialización se ha hecho que hoy cada vez tengamos cadenas donde hay más pasos intermedios, más profundas. Y también o sea, había una expansión de profundidad en la cadena y de ancho. O sea, las compañías enfrentaban un desafío que era trabajar con más proveedores que lo que venían haciendo anteriormente. El segundo factor tiene que ver con te diría, del triunfo del capitalismo, caída del muro de Berlín, empieza a haber una mayor cantidad de comercio internacional. Y el tercer factor, la tecnología, facilita además, de alguna manera, poder empezar a hacer lo que ocurre hoy en el mundo moderno, que es natural para cualquiera que esté en compras, ¿no? Que es, bueno, hoy mi almacén es el mundo. Puedo poner una orden de compra prácticamente a cualquier proveedor del mundo. Entonces, lo que nuestro fundador ve es que las compañías iban a enfrentar más volumen de proveedores, más dispersos geográficamente, y además una especie de mayor reclamo, control, mayor cumplimiento sobre la responsabilidad que tiene la cadena de suministro. Así surgimos. Él estaba en esta compañía, observa esto, cuando sale de Statoil, se da cuenta que había una buena oportunidad de ayudar a las compañías a saber con qué proveedores trabajan, qué tan buenos son, porque iban a enfrentar esta incertidumbre. Así surgimos hace 35 años. Tu segunda pregunta fue cómo llegamos a México. ¿Cómo Eh, llegan a México? Sí. en el, en- Te diría, es parte natural de la expansión regional. Comenzamos en la región cerca del año 2000, eh, empezando con una típica expansión de seguir al cliente. Teníamos y tenemos una enorme cantidad de clientes muy importantes en España y comenzamos en Latinoamérica acompañando a nuestros clientes españoles que tenían sus filiales, sus negocios en Latinoamérica. Comenzamos primero por Argentina y Venezuela, luego abrimos oficinas en Chile, en Brasil, y México fue simplemente parte natural de cualquier compañía que quiera hacer negocios en la región, ¿no? La segunda Exacto. economía latinoamericana.
Y también, por nuestro origen, pero también mucho que ver con la actividad, Aquiles tiene mucho sentido en compañías que cumplen como, en sectores que cumplen como con tres criterios, ¿no? Están fuertemente regulados, son sucios en el sentido medioambiental, en el sentido de la exposición a la corrupción, y regulados, sucios y peligrosos en el sentido de el riesgo de la vida humana y ese tipo de cuestiones. Si uno piensa sectorialmente, sectores como energía, construcción, minería, que clasifican en dos de estos tres o los tres criterios, y México tiene una enorme industria energética, minera, con lo cual también hacía sentido, si te enfocas en esos sectores, buscas países donde esos sectores tengan un peso importante en la economía, y los países que mencioné anteriormente, digamos, donde nos expandimos, Argentina, Chile, Perú, México, Brasil, tienen esa principal característica. Así que diría que fue simplemente una evolución natural de la mano de acompañar a nuestros clientes en los sectores típicos que en ese momento tenían más apetito sobre lo que hacemos. Digo en ese momento porque ahora estas cuestiones de compliance en la cadena de suministro ya te diría son agnósticas, porque prácticamente es difícil encontrar un sector que no tenga responsabilidad por lo que pasa en su cadena de suministro. Cuando empezamos a explorar México, allá en el 2010, era, te diría, casi exclusivo de algunos sectores como energía, como mencioné anteriormente. Ah, excelente, excelente. Ya, digamos, entonces 2010 se cumplen 15 años de la llegada de Aquiles a México. Así es. Imagino que todavía, bueno, el mercado mexicano es inmensamente grande, tanto en Finito. energía, Sí, en la parte de construcción, en la parte sí. minera. Y para captar esos nuevos clientes, ¿qué les dices o qué comentas en las reuniones de inicio con esos clientes? ¿Qué es lo que le aporta Equiles a su plataforma, a su cadena de suministro, para tener una mejor visión de lo que ustedes hacen? Mira, a mí me gusta hablar de nuestra principal propuesta de valor, tiene que ver con hacer una especie de de-risking, de disminución de riesgo en su negocio. Em, diría, aquí me gustaría hablar de dos conceptos bien separados. Por un lado está lo que la ley, el marco regulatorio, tanto la ley de un país como la exigencia corporativa de nuestros clientes los obliga. Por otro está el hecho de hacer las cosas bien porque sí. Nosotros lo que ayudamos al cliente es primero a disminuir su riesgo porque trabaje con proveedores que cumplen estándares que probadamente y en todo el mundo son estándares de buenas compañías, ¿no? Entonces, voy a poner algunos casos extremos. Los ejemplos que voy a dar durante esta entrevista son todas cosas que he visto en estos 18 años en el mundo real. O sea, no son ejemplos inventados, sino son cosas que observé. Pero prácticamente, digamos, si yo soy una gran compañía, voy a licitar y, y voy a adjudicar una empresa que fue creada 30 días antes de mi licitación, es Sí, hay problema. probablemente una bandera de riesgo importante, ¿no? Puede ser alguien oportunista, puede ser un foco probable de corrupción, puede ser que alguien que supo anticipadamente de ese posible evento de compra haya montado el negocio. Puede ser que esté tratando con un intermediario innecesario, alguien que vio la oportunidad, tiene un contacto adentro y puede hacer el negocio, pero que al final va a terminar subcontratando a otro, con lo cual me puedo evitar un eslabón innecesario, etc. ¿Qué hacemos nosotros y cómo ayudamos a nuestros clientes a evitar ese tipo de cuestiones? Asegurarse que tu cadena de suministro es una cadena de suministro que está alineada con prácticas internacionales, que es robusta, etc. En geografías como México, como Latinoamérica en general, esto suena un poco, te diría, no sé, a Disneylandia, ¿no? Como wishful thinking, porque lo cierto es que las cadenas de suministro están desarrolladas de manera diferente a lo largo del globo y depende mucho de la geografía y el sector. Entonces, no es que solo te ayudo dejando que pasen solo los proveedores perfectos o ideales, porque puede ser que tu negocio inevitablemente tenga que lidiar con proveedores que todavía no están en ese nivel de cumplimiento. Pero también ayudo a mi cliente seteando esa línea base y acompañando en el desarrollo del producto, ¿no? Nosotros tenemos
una métrica nuestra global es que las compañías compradoras que trabajan con Aquiles, luego de 3 o 4 años mejoran entre un 10 y 15% los indicadores clave de su cadena de suministro. Indicadores vinculados a los principios de ESG, finanzas, etcétera. Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Imagínate que estableces un sistema como nuestro, cualquier sistema de medición de estos indicadores clave de tu base de proveedores, y dices, bueno, tengo, por ejemplo, es un caso real de un cliente mexicano, te quiero mencionar. 70% de sus proveedores tenían un ratio de liquidez menor a 1. Es decir, ahí había menor a 1 significa 0,9 y 0,3. Había proveedores con un stretch financiero muy importante, un estrés financiero muy importante. Eso es un foco de riesgo. Eso significa que si yo soy el CFO de esta compañía y quiero prolongar mis plazos de pago 30 días más, por ahí quiebro la mitad de las empresas o las pongo en aprietos, lo cual al final va a ser un problema para mi negocio. Uno, digamos, un CFO de los 80 podría decir, bueno, es problema de él, pero lo cierto es que hoy en este mundo somos todos partners, digamos, en la cadena. Entonces, si yo tomo una medida que estresa la cadena de suministro, puede ser que mis proveedores empiecen a incumplir con plazos de entrega o plazos de calidad, porque les traslado un problema hacia abajo. Si mides, aunque encuentres cosas lejos del estándar, te permiten tener un punto de inicio más que válido para empezar a construir, ¿no? Este cliente particular que menciono, dijo, bueno, quizás tenemos que trabajar con los proveedores en planes de financiamiento, o tenemos que pedirles que se ocupen de hacer alguna inversión en capital de trabajo, por lo menos a los críticos. Y fue exitoso. Pero ¿por qué fue exitoso este proceso? Porque se pudo medir la línea base de manera efectiva, ¿no? Concreta. Bien, excelente. Entonces, llegan a México, digamos, eso es el valor que aportan a la gestión de cada una de las empresas, y imagino que también hay otras que pueden ser más grandes, más pequeñas, pero dicen, no, mira, nosotros gestionamos nuestra propia cadena de suministro, hacemos un due diligence de sus proveedores y una auditoría y lo que se requiere en ese momento. ¿Cuáles son los errores que ustedes encuentran para luego volver y decirle, mire, usted está haciendo esto, pero a través de la plataforma, a través de nuestro proceso, a través de nuestra gestión, digamos, el nivel de profundidad o de profundidad de datos y bajar el nivel de riesgo puede ser o prácticamente está garantizado? Mira, yo diría, por supuesto que hay compañías que hacen las cosas internas a su manera y le va muy bien, ¿no? Uno, como empresario, siempre define su perfil de riesgo, cuánto riesgo quiere correr, ¿no? Es de la misma manera, voy a hacer un ejemplo hogareño, ¿no? Vos elegís qué tipo de cobertura de seguro le pones a tu carro. Habrá algunos que dicen, no, yo no le saco seguro y me la juego. Entonces, cada uno elige dónde pone esa vara de riesgo. Te diría que planteando así en blanco sobre negro, sobre hacer algo propio, interno, o con un experto como nosotros, o hay muy buenos competidores también en la plaza, diría los principales factores que creo que la solución interna está perdiendo es la siguiente. Por un lado, hay una velocidad de cambios regulatorios respecto de la debida diligencia en la cadena de suministro que va en aumento y no para. El acto de la debida diligencia europea está forzando a que las compañías que quieren exportar su producto a Europa tienen que demostrar que hacen debida diligencia en temas de derechos humanos, derechos laborales en la cadena de suministro. Ahora, si quieren, lo profundizo un poco más, pero ya no está la excusa de, no sé, yo contraté esta empresa en México y lo que pasaba atrás de ellos no era problema mío. Eso no es así. El marco regulatorio hace responsable a la empresa final de lo que pasa en su cadena hacia atrás. Tener un experto te permite estar al tanto de los cambios regulatorios y no ser reactivo. O sea, nosotros todo el tiempo adaptamos lo que pedimos de información, etc. Segundo, invertimos cerca de 6 millones de libras al año en investigación y desarrollo. Estamos a full hoy por hoy en cuestiones de inteligencia artificial aplicada al reconocimiento de imagen, de documentos, detección de documentos adulterados, automatización del proceso. Alguien que lo hace internamente simplemente se pierde de esas fuentes de eficiencia. Y el punto más importante, creo yo, en esto quizás entra un poco en detalle de nuestro enfoque,
Pero nosotros, un proveedor que se evalúa con nosotros, queda evaluado para más de un comprador. Entonces, de la misma manera, una empresa compradora que trabaja con nosotros tiene acceso a una base de proveedores precalificadas enorme, miles y miles de proveedores. Si vos haces tu proceso cerrado para vos mismo, solo tenés información de aquellos que pasaron por la puerta de tu empresa y pasaron por tu proceso. Es Pero correcto. imagínate que tú eres un director de abastecimiento y puedes salir a abrir una licitación y en vez de invitar simplemente a empresas que sacaste de internet, puedes hacerlo con aquellas que ya precumplen con tus requisitos. En definitiva, achica el lead time y el riesgo de comprar mal, ¿no? El Así riesgo de es. comprarle a un proveedor que simplemente luego ya en la etapa de provisión o de construcción o lo que sea, termina fallando. Pero te diría, en mi experiencia, tantos años he encontrado también empresas muy robustas internamente, con procesos internos que no cumplen esto, pero que quizás les alcanza o les Ah, bien. alcanzaba. Creo que con el cambio de contexto que está teniendo la problemática de la responsabilidad de cadena de suministro, cada vez más, va a ser más difícil que puedan estar al día de lo que deben hacer. Sí, y esto tiene que ver un poco también con la madurez de cada una de las cadenas de suministros en estas diferentes empresas. Digamos, con Absolutamente. esto se les abre un mundo, les hace ganar tiempo y el tiempo al final es dinero y el mundo se les abre porque no solo tendrán los proveedores o los potenciales proveedores que para una licitación, para una compra, para un servicio de lo que ellos ya tienen en su base de datos o los que puedan encontrar rápidamente haciendo una búsqueda ahí en Google, sino que ya son proveedores que están certificados, están auditados, tienen una calificación. Imagino, ahora vamos a entrar un poquito más en el detalle de la Totalmente. información Mira, que nos te agrego da. un dato más a esto que mencionaba. Otra cuestión que cuando encontramos compañías que tienen buenos procesos de evaluación, suelen ser con un enfoque meramente transaccional. No te Ujú. digo todas, hay excepciones, pero es decir, el enfoque es voy a trabajar con este proveedor, compro un informe de riesgo comercial, lo reviso, 4 o 5 requisitos, pero en general esa información no termina formando parte más de la toma de decisión estratégica, ¿no? Eso te diría es más una tarea de compras que de abastecimiento. Me gusta siempre usar esta cuestión de contrapeso entre compras como la actividad de compra transaccional, abastecimiento como abastecimiento estratégico, ¿no? Así es, correcto. Donde elimino esos, como manager de abastecimiento, donde elimino esos riesgos futuros, cómo estoy un paso adelante con mi negocio. Si las empresas que por ahí lo hacen internamente es más de compra, transacciones, asegurarme que este contrato que voy a firmar, el proveedor es buen proveedor. Y está ok, es muy importante. Pero contar con acceso a proveedores precalificados, etcétera, me permite, por ejemplo, responder algunas preguntas que nosotros vemos con nuestros clientes, ¿no? Cruzo con mi curva de gasto, cuáles son las categorías críticas donde tengo proveedores subdesarrollados, donde tengo poca competencia, si tengo que fomentar la competencia en algunos rubros para disminuir el riesgo de continuidad de negocio, ¿con quién lo hago? Y nosotros podemos ayudar entonces en todo ese tipo de respuestas que son más estratégicas, no tanto de si el proveedor para este contrato en particular pasa o no pasa. Eso también lo hacemos, Ujú. pero digamos es solamente uno de los valores que tiene trabajar con soluciones como la que nosotros brindamos. Y, digamos, trabajan tanto con clientes finales, que pueden ser estas empresas, grandes empresas, las diferentes industrias, pero también obviamente trabajan como con sus usuarios son los proveedores en general que quieren trabajar con estas empresas. ¿Cuáles son Ah, los retos que se encuentran a la hora de implementar estos programas de cumplimiento de un lado y del otro? Pero me interesa un poquito más qué pasa en la comunicación con ese proveedor en cuanto a información, en cuanto a estándares, procesos, procedimientos y demás. es excelente el punto y la pregunta. A cualquiera que quiera tener una solución efectiva, buena, te diría exitosa en esta industria, tiene que pensar fundamentalmente en la atención al proveedor, como te diría, como prioridad número uno. Nosotros consideramos, porque de hecho lo son, nosotros no tenemos clientes compradores, tenemos clientes compradores y clientes proveedores. Miles de proveedores en todo el mundo, te diría más de 25.000 proveedores por año
gestionamos únicamente en Latinoamérica. Globalmente estamos hablando de casi 350.000 compañías que hacemos todo tipo de análisis, documentales, auditorías in situ, vamos a ver si sus instalaciones son buenas, etcétera, o no. Y el desafío siempre está más de la atención a ese proveedor. Me preguntaste cuáles son los desafíos. Primero, voy a empezar por el lado del proveedor, que siempre es el más crítico. Hay que ser partner, socio del proveedor. Hay que brindarle las herramientas para ayudarlo a que pueda cumplir con los requisitos de la industria. Eso en el mundo real, en lo tangible, que significa una buena área de soporte, buenos procesos para guiarlo en que cumpla, una buena devolución de si alguna parte de su evaluación no ha sido fuerte. Según el tipo de solución, el programa que desarrollamos, damos hasta seguimiento a las acciones de mejora. O sea, el proveedor viene, tiene algunas brechas, pasa la evaluación, pero tiene algunas brechas, algunas oportunidades de mejora, y le apoyamos al proveedor dándole seguimiento y recomendaciones de cómo cerrar esas brechas. Pero en el fondo se trata de atender al proveedor bien, con conocimiento, tener un buen equipo formado. Voy a contar una anécdota de un proyecto fallido, de un caso de fracaso, porque en este tipo de entrevistas siempre la gente habla de las cosas que le salieron bien, pero yo te voy a contar también algunas cosas que nosotros hicimos realmente mal. En el 2010, nosotros 2011, pensamos que era una buena idea tener un centro de operaciones para Latinoamérica en un solo país, y lo hicimos, lo creamos en Chile. O sea, pusimos todo nuestro back office. O sea, un proveedor mexicano tenía un problema, levantaba el teléfono y al final hablaba con alguien que estaba en nuestro centro de operaciones. Lo hicimos persiguiendo estas métricas de eficiencia, ¿no? De economía de escala, centralización, etc. Y no funcionó. Y te decís por qué no funcionó. Porque nos dimos cuenta que el proveedor primero necesita, si bien está la tecnología, los chatbots, etc., necesita en algún punto hablar con un humano. Lo mismo que nos pasa cuando queremos cambiar un pasaje de avión y hablamos con una aerolínea que es todo virtual. En algún momento queremos que nos atienda una persona, poder explicarle el problema, etc. En esta problemática, que es que un proveedor tiene que cumplir para que su cliente le siga dándole el negocio, esto se vuelve hipersensible. Entonces nosotros, este centro de back office, hace ya unos 4 años lo desarmamos. Volvimos a tener operaciones en cada país. Entonces, si hoy un proveedor brasilero tiene que hacer un proceso con nosotros para un cliente, va a hablar con alguien de Brasil en portugués, que conoce su realidad, que conoce los nombres de los documentos, ¿no? Nuestro RFC en México se llama RUT en Chile, se llama QUIT en Argentina. Parece una diferencia sutil, pero no lo es. Entender cómo los requisitos cambian en cada lugar nos parece fundamental. Entonces, el desafío es primero entender profundamente al proveedor, entender el lugar donde estás, atenderlo rápido, atenderlo bien, y ayudarlo. Del lado del comprador, voy a ser bien claro y directo. Lo que encuentro es que realmente el comprador quiere afrontar un proceso de cambio. Hay muchas compañías que se ven interesadas en este tipo de proyecto porque, por ejemplo, no sé, han suscrito los principios, los ODS de las Naciones Unidas, y han salido en su evaluación que su debida diligencia en la cadena de suministro no es fuerte. Si realmente tienen un compromiso de cambio, de transformar su negocio, van a tener un programa exitoso. Si lo van a hacer simplemente para cumplir para la checklist, lo que le llamamos el greenwashing, no va a ser exitoso. Va a haber muchos stakeholders dentro de la empresa no muy bien alineados. Diría que también, Martín, por tu experiencia de tantos años también corporativa, esto lo sabes bien. Cuando los proyectos tienen un fuerte compromiso de la alta dirección, sucede. Sí. Cuando no, terminan en buenas anécdotas. La gente se mantiene ocupada, pero el resultado termina siendo siempre, te diría, no sé, parcial, inefectivo. Entonces, diría, el desafío del lado cuando hacemos algo así, del lado de los proveedores, atenderlos bien. Del lado del comprador es acompañarlos para que el proceso de cambio sea algo profundo. Los beneficios son espectaculares. Para el que lo hace bien, los clientes que trabajan, nosotros llevamos años ya trabajando con Pemex, por ejemplo, y los beneficios para Pemex han sido realmente espectaculares. Cuando empezamos el proyecto, me acuerdo que Pemex nos cuenta que tenían una base de 22.000 proveedores, ¿no? Los indicadores de las cámaras, asociaciones de la industria, era que en México había 8.000 en total.
8.000 empresas del sector petrolero. O sea, básicamente lo que encontramos fue 9 maestros de proveedores distribuidos en cada filial, en cada unidad de negocio, desactualizados, y el resultado ha sido, te diría, espectacular, pero sobre todo porque hubo un fuerte convencimiento en su momento de la dirección de la compañía de hacer las cosas distintas. Entonces el desafío está más de ese lado, de que haya realmente no solo una cuestión de hacerlo porque está bueno, porque suena bien, sino hacerlo profundamente porque se espera ese cambio, ¿no? Se espera luchar contra la corrupción, tener una cadena de suministro resistente, resiliente, en el sentido de si un proveedor no me puede proveer, tener alternativas y tenerlos preevaluados. Hay un trabajo muy importante de compliance, la dirección general, abastecimiento, ahora sustentabilidad, que bien alineado produce resultados muy valiosos y crea valor en la organización. Qué bien, qué bien. Entonces, hablamos recién le mencionaste la empresa más importante, más grande de aquí, de México, pero, digamos, yendo al siguiente escalón, ¿cómo ves la cadena de suministro del resto de las corporaciones aquí en México? O si tienes información también de Latinoamérica, sería muy, muy bueno. ¿Y qué industrias están tomando hoy la delantera en esta práctica de cumplimiento, de transparencias y Muy bien. demás? Excelente. Mira, cuando comencé en la compañía, esta cuestión era una cuestión relevante solo para compañías Tier 1, Pemex, Codelco, eh, las grandes compañías que tenían muchas obligaciones. Lo que ha sucedido es que empieza a carecer de sentido para una compañía como Pemex tener sólidos sus procesos y no exigirle a sus principales proveedores que se alineen en políticas y procedimientos. Este, te diría, para poner un ejemplo desde otro ángulo, es lo que ha pasado fundamentalmente con el tema de ESG, ¿no? Cuando las empresas empezaron a certificarse ESG, se evalúan las compañías a sí mismas. Entonces, tienen buenas políticas, por ejemplo, no sé, de equidad salarial, igualdad salarial. Pero en la minería, por ejemplo, se estima que el 70% de la mano de obra que emplea en minería está en la cadena de contratistas, no en la minera. Entonces, no sé, que un BHP, alguna compañía de estas grandes, ¿no? Tech, tengan buenas prácticas para ellas mismas, pero que hacia abajo en la cadena no las midan y las exijan, es como que el trabajo queda un poquito por la mitad, ¿no? Lo mismo, si yo veo mis proveedores Tier 1 y veo que tienen buenas finanzas, por ejemplo, buenos indicadores financieros, crediticios, pero no exijo que ellos tengan prácticas iguales de evaluación hacia abajo, en realidad estoy perdiéndome de ver un riesgo oculto. Cambios normativos, cambios de prácticas han profundizado que las Tier 2, y ahí te diría, no sé, hablando de la industria petrolera en México, ahí está Weatherford, Halliburton, Protexa, Cotemar, todas, hay desde grandes multinacionales a empresarios muy exitosos de servicios petroleros locales o mexicanos, todos están empezando a tener este desafío también en su negocio, porque su cliente principal se los va a exigir o porque también ellos lo buscan como un diferenciador de cara al mercado, ¿no? Es muy importante, si yo voy a participar en una licitación, poder decir, mira, yo tengo muy prolijo mi gestión de riesgo en la cadena de suministro, lo cual para mi cliente final también es una garantía de que mi operación es menos riesgosa. Y aprovecho el punto para hacer un comentario extra que siempre me gusta reforzar. Se lo escuché por primera vez a una amiga y a una socia de negocios que se llama Gwenel, es especialista en cuestiones de sustentabilidad. Me acuerdo que una vez habló de este cambio de paradigma, las normas ISO, pero las prácticas en común han provocado un cambio de paradigma en el mundo empresarial que tiene que ver con la responsabilidad de no saber. Eh, Cuando yo comencé yo tengo casi 50 años, pero empecé en este rubro teniendo poco más de 30, todavía era admitido en Latinoamérica frases como, o posiciones empresariales donde, bueno, pero yo no sabía. Yo contraté este contratista que salía de mi depósito no sé, con sustancias tóxicas, hacía 5 kilómetros y lo tiraba al río. Yo no sabía, no es culpa mía. Yo contraté, es problema de él.
El marco normativo, por ejemplo, en todos los países de Latinoamérica, subcontratar y que haya mano de obra esclava en la cadena de suministro te hace responsable como compañía primaria. O sea, te hace responsable. Es decir, los pasivos económicos que tenga, que genere esa mala práctica, son responsabilidad tuya. Entonces, ya la responsabilidad de no saber es tuya. O sea, vos tenés que demostrar en cada práctica que hiciste el máximo esfuerzo posible para averiguar. Luego, si un proveedor te mintió o alguien no llegaste a averiguarlo, bueno, será debatible, pero tenés que tener procesos y prácticas fuertes para evaluar esos proveedores. Sos una compañía que se quiere certificar 37001 anticorrupción, tenés que hacer evaluación de tus terceros. Si tenés una ISO 9001, en el capítulo de adquisiciones tenés que tener un maestro de proveedores y evaluar el riesgo de terceros. ¿Querés exportar a Estados Unidos? El Tratado de Libre Comercio te fuerza a que hagas evaluación de terceros. ¿Cómo lo veo? En México, particularmente, lo veo todavía en evolución. El tema. Me preguntaba qué industrias, qué pasa con el segundo nivel. Hay algunas industrias que, obviamente, por su exposición natural, por los clientes que tienen, construcción, minería, petróleo, son más propensas a este tipo de cuestiones. Pero el principal cambio que he visto en los últimos años es que hoy uno de los principales clientes nuestros en México es Liverpool, las tiendas Liverpool. Tienen un programa, te diría, modelo, uno de los mejores que he visto. No solo trabajan con nosotros, también en otras áreas con otras empresas que los apoyan, de compras sostenibles, que es impecable. Se toman muy en serio que tener alineados a sus proveedores con las propias prácticas de Liverpool. Ellos trabajan con nosotros, donde todo proveedor crítico, nosotros calculamos su score medioambiental, social, gobernanza y financiero. Trabajan muy fuertemente para ayudar a los proveedores y son un retail. Hace, te diría, 5 o 10 años en retail este tema era, esas son las cosas que hacen las petroleras. Hoy es una práctica, te diría, adoptada por infinidad de sectores. Sí, creo que es un servicio o tener Aquiles como socio es fundamental para el crecimiento, porque las empresas se van a tener que enfocar o se deben enfocar en lo que es su negocio, su día a día y no preocuparse mucho por lo que está haciendo o estas normativas nuevas que son, el mundo va tan rápido que puede modificarse día a día. Entonces, tener a una empresa que los apoye en ese sentido es fundamental. Te doy un dato cortito. Cuando empecé en el 2006 en Aquiles, más o menos recolectábamos promedio de los proveedores unos 25, 30 data points, ¿no? Hoy son 120. ¿Okay? O sea, hoy los riesgos que las compañías tienen que medir su cadena de suministro ya no son. Cuando yo empecé era básicamente las empresas estaban preocupadas que mi proveedor esté bien financieramente. Hoy hay que medir hasta cuestiones de ciberseguridad en tus proveedores críticos. Los principales casos de filtración de datos resonantes en el mundo, de robo de datos, una enorme cantidad no ocurrieron en las propias compañías. Hay un caso muy, muy bueno, luego lo podés googlear y leerlo. British Airways tuvo una filtración de más o menos la información de 10 años de todos los vuelos que tomaron sus clientes durante 10 años. De dónde a dónde, cuánto pagaron, con quién iban, todo. Esa información es confidencial. La filtración no ocurrió en los servidores, en los sistemas de British Airways. Ocurrió en la empresa subcontratada para llevar el programa de fidelidad de puntos. Entonces, una aerolínea que puede decir, bueno, pero yo, mis proveedores, sacando Airbus y Boeing, que son los más críticos porque me proveen aviones, en el resto no tengo tanto riesgo. Y fue responsable y tuvo penalidades económicas por una filtración de datos que no ocurrió en ellos. Ocurrió, entonces diría, ciberseguridad, derechos laborales, son todos riesgos que hacen que el assessment del proveedor sea cada vez más, y el análisis de tus proveedores sea cada vez más profundo, y también pone un desafío para los proveedores, que tienen que elevar sus prácticas fuertemente. Cualquier empresa hoy que provea soluciones software as a service, si no tiene una 37001, una certificación en 27001 en ciberseguridad, empieza en algunos concursos a tener una calificación técnica baja. O sea, el mundo
están moviendo sus estándares para arriba y eso incluye la cadena de suministro. Sí, y volviendo, y bueno, yendo al punto ahora de las tendencias tecnológicas, hace un momento nombraste la inteligencia artificial. ¿Qué papel está jugando hoy en el desarrollo del servicio de Aquiles? Te diría, para nosotros lo estamos viendo fundamentalmente y crucialmente en dos aspectos. Por un lado, el procesamiento de datos, el tema de la explotación de datos, y el otro en acelerar el análisis del proveedor. Recientemente hicimos una adquisición, compramos una compañía argentina que se llama Infocontrol. Esto lo firmamos el 11 de abril, o sea, tiene un mes y 2 días de haber ocurrido este hecho. Y lo hicimos fundamentalmente porque Infocontrol es una compañía que desarrolló muy bien la tecnología de entrenamiento para reconocimiento de documentos. Entonces, hoy por hoy estamos en un proceso de transformación para cambiar la manera en la cual hacemos la evaluación documental de un proveedor. Tradicionalmente, igual que todos nuestros competidores, el proveedor sube la documentación y hay un analista que la revisa. Ahora, cuando el proveedor suba la documentación, en tiempo real la inteligencia artificial va a definir si es el documento que se espera, si cumple los requisitos y darle una devolución instantánea al proveedor. Imagínate lo que es eso para un proveedor que puede simplemente, porque comete una omisión o un error, puede corregir on the fly los problemas y salir rápidamente calificado para su comprador. Entonces los plazos se reducen, y que se reduzca el plazo significa que el proveedor se muestra visible para el comprador más rápidamente. Eso es bueno para todas las puntas, para ellos, para nosotros como evaluadores, para compradores también. Entonces te diría, tema de inteligencia artificial en temas documentales full, y también estamos evaluando el tema de inteligencia artificial para soporte al proveedor, algunas cuestiones también vinculadas al reconocimiento de imágenes satelitales, para, por ejemplo, hoy por hoy la tecnología nos permitiría también, dada la locación de un proveedor, ver si en ese lugar hay realmente una fábrica o no. O sea, el proveedor declara dónde tiene sus fábricas y hoy podemos con inteligencia artificial y basado en imágenes satelitales saber si eso parece una fábrica o no. Ese tipo de cuestiones son las que van a atravesar nuestro negocio, el nuestro, el de los competidores, etcétera. Creo que lo que va a terminar ocurriendo es que va a ser cada vez más, cuando hablo, mi visión personal es que en un lapso de 2 años este juego va a cambiar drásticamente. Creo que va a haber la posibilidad de conocer más del proveedor de manera más automatizada, con menos intervención humana, lo cual va a hacer que el comprador pueda completar su foto de riesgo más rápidamente y el proveedor mostrarse sólido ante el comprador también más rápidamente y con un proceso menos friccional. Bien, bien, bien. O sea, para allá vamos. Entonces, redondeando un poco, digamos, en la posición que hoy se encuentra Aquiles y por lo que es su leitmotiv, por lo que nace, está justo en el centro de la discusión. De un lado un cliente, del otro lado un proveedor, y para los dos son beneficios, porque uno puede ver una gama de proveedores que por ahí estaban invisibles para su alcance, y para un proveedor puede ver un sinfín también de clientes que de otra manera por ahí le costaría muchísimo más tener un acceso. O sea, en ese punto Así es. Así es. aplaudo un poco la labor que hacen ustedes. Mira, también creo que para ambos clientes, tanto cliente, proveedor como comprador, el comprador lo ayudamos a elevar sus estándares, ¿no? Ahora estamos implementando un proyecto en una compañía acá en Sinaloa que se llama Proman. Fabrican y gestionan plantas de fertilizantes, ¿no? Es una compañía suiza, ahí en Los Mochis. Eh, Ellos se enfrentan, digamos, el inicio de este proyecto tiene que ver con la declaración de Trump al declarar el narcotráfico como organización terrorista. Esto genera que cualquier compañía que tenga o aspire a tener financiamiento de Estados Unidos va a tener que demostrar que hace todo lo posible para investigar que sus proveedores no están vinculados al lavado de dinero o al narcotráfico. Porque si no, esos fondos se bloquean. O
sea, el financiamiento se puede bloquear, los activos en Estados Unidos se pueden bloquear hasta que se aclare la situación. Proman es una compañía gigante, trabaja en Trinidad y Tobago, Europa, México. Tenía muy buenos estándares. Cuando empezamos a hablar, nosotros con las prácticas que tenemos de simplemente 35 años trabajando con muchas compañías, nos ayudamos rápidamente a subir en sus estándares de validación. Y hay una parte que me perdí en una de las primeras preguntas que hiciste, que ahora viene, que tiene que ver con esto que estoy hablando ahora. También el hecho de que te lo haga un tercero, como Aquiles u otras compañías que están en esto, también da una garantía de transparencia. Imagínate, no sé, que hablando de Pemex, por ejemplo, yo con Pemex, voy a poner Pemex por el nombre que es, o Proman también, pero con el nombre que implica en México. Cuando yo me siento a armar el proyecto, nos sentamos junto con el cliente, siempre hay una etapa de definición de requisitos que tiene que cumplir un proveedor, etc. Una vez que yo pongo en marcha el servicio, la plataforma, el servicio, mi rol es evaluar si el proveedor cumple o no cumple. Si no cumple, ayudarlo al proveedor para que mejore y pueda cumplir, pero no tengo manera de manipular esa evaluación. Yo no puedo decir, bueno, este proveedor no cumple, pero pasa igual. Cuando es interno, no, por supuesto puede haber mecanismos para que eso no ocurra, pero suele ser más vulnerable. O sea, la debida diligencia hecha por un tercero siempre da una garantía más de transparencia, de igualdad de condiciones que hecha internamente. Y muchas compañías que nos buscan también por este aspecto, porque alguien puede decir, bueno, pero lo hacemos nosotros, eso podría ser un poco más flojo. Para el lado del proveedor también levanta los estándares. Los proveedores, mira, evaluamos todos los meses, cada proveedor que termina el proceso recibe una encuesta de satisfacción, ¿no? El puntaje va de 0 a 5, la media de México es 4,7, o sea, tenemos una muy buena evaluación de los proveedores. Pero así todo, hay proveedores que nos odian, y es normal, porque cuando tienen que pasar por un proceso como esto, nunca es agradable tener que brindar todo esto, ¿no? La documentación, o recibir un auditor. Nosotros auditamos cerca de 300 compañías in situ por año en México. O sea, eso significa que hay una compañía que tiene que abrir sus puertas, recibir un auditor certificado que va a aplicar un protocolo, y es un poco incómodo, ¿viste? Me hace acordar cuando yo voy a hacerme mis análisis clínicos. Yo ya voy enojado, no quiero ver el resultado. Sí, nadie Y quiere ir. ¿viste? Es como que ojo que no ve, corazón que no siente. Pero en definitiva, pero el proveedor lo que tiene que, y trabajamos mucho en la comunicación, que tiene que ver que cumpliendo con el sello nuestro, está cumpliendo con un estándar que exige el mundo. O sea, es un proveedor, diría, de clase mundial. Si el proveedor se evalúa para Pemex, los requisitos que tenemos para Pemex no difieren mucho de los requisitos que tenemos para Petroperú, hablo de Latinoamérica, ENAP, la empresa nacional de petróleo chilena, o sea, son muy parecidos, con lo cual ese proveedor, de alguna manera, tiene un sello que él tiene que estar tranquilo que si le quiere hacer negocios en Chile, ya está listo. O sea, no le van a pedir nada que ya no cumpla. Entonces, de alguna manera lo vemos no como unos policías del proveedor, sino como alguien que ayuda a que la industria en general se desarrolle, ¿no? Firmamos ahora recientemente un acuerdo de colaboración con el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en temas de sostenibilidad para industrias extractivas. La misión fundamental es promover prácticas que mejoren la industria en relación con la sostenibilidad en industrias extractivas, minería, energía. Y ahí nosotros podemos cumplir un rol fundamental, que es simplemente trazarle la hoja de ruta al proveedor, de mire, el 60% de su competencia tienen certificaciones medioambientales, usted no, tiene que ir por acá. O sea, simplemente mejore, vuelve a ser más competitivo. Al final creo que es, como bien decías vos en tu comentario, bueno para ambas puntas. Para ambas partes, así. Proveedor y proveedor, claro. Y además todo comprador también es un proveedor de alguien, así que... Sí, no, y aparte es para que su negocio, su empresa sea sostenible, porque, digamos, como bien dijiste, esto va en evolución permanente, en crecimiento, en más exigencias, en más certificaciones y hay que estar alineados, si no, nos vamos a tener que dedicar a otra cosa dentro de muy poco. Y fíjate que mostrar estas buenas prácticas hacia el mercado también te vuelve una empresa de buena reputación. Hacer las cosas bien
me gusta esta lectura, puede ser un poco hippie, un poco naif, pero me gusta esta lectura de que hacer las cosas bien tienen valor per se, ¿no? Sí, No hago las cosas bien porque me obliga la ley. Porque de hecho las personas hacemos muchas cosas buenas sin que nos las pidan. No es exacto. que, no es que simplemente respondemos a la ley. En, y mira, la otra vez leía un informe muy interesante de la gente de Deloitte sobre los hábitos de consumo en la generación, te diría, yo soy X, en los millennials, eh, y cuánto evalúen la reputación en temas de sostenibilidad, de derechos laborales, humanos y de medioambientales, cuánto pesa en la decisión de qué marca consumen ese tipo de cuestiones. Entonces, una empresa que hace porque cree que está bien y publica el resultado de sus evaluaciones, por ejemplo, de sus acciones para evitar corrupción o mano de obra esclava en la cadena de suministro, es más valorada por ese consumidor joven. Siempre cuento esta anécdota de una vez estaba en un duty free, en un aeropuerto, estaba yo vivo en México, pero mi familia, mis hijos más grandes viven en Argentina, estaba por viajar, llamo a mi hija, a Verónica, y le pregunté a Vero si ella quería que le lleve algo. Y me pidió un labial, pero mi hija me dijo, pero de esta marca en particular no, porque es una marca que experimenta con animales. Y honestamente, yo, a la edad de mi hija, que tiene 25 años, jamás se me hubiese cruzado por la cabeza como Sí, no. criterio de evaluación de compra, ni las conocía esas prácticas. Los bancos prestan a menos tasa si la empresa puede demostrar que tiene una cadena de suministro sostenible. O sea, ya no es una cuestión únicamente de hacer. Hay que hacer las cosas bien porque están bien, pero además tiene impacto en el mundo empresarial. El Exacto. consumidor que te elige como marca, la fuente de financiamiento, o sea, el tema realmente se ha vuelto, eh, te diría, un tema central. Y no es porque yo trabajé en Aquile, porque yo trabajé en Aquile cuando esto era casi imposible vendérselo a alguien, porque a nadie le interesaba. Es lo que muestran también los indicadores de la industria en la cual nosotros estamos. La industria en la cual está Aquiles, los temas de gestión de riesgo de la cadena de suministro, es una industria que crece en doble dígito globalmente, que tiene un enorme fondeo de fondos de inversión, o sea, hay mucho interés en el desarrollo de esta industria en particular, porque simplemente es importante para la economía en general. O sea, hay, digamos, mucha gente que te está mirando, aunque no sepas que lo está haciendo. Por eso, volviendo al punto, hay que hacer las cosas bien, aunque nadie te esté mirando. Entonces, como para cerrar ahora ya Sí. el episodio, digamos, qué le recomendarías a un CPO, a un vicepresidente de supply chain para fortalecer su evaluación de proveedores? Digamos, no solo contactarte, pero sí, digamos, prácticas que pueden ya ser inmediatamente accionables. Mira, que me contacte porque a mí me encanta, yo soy un apasionado de este tema, o sea, aunque no me compre nada, yo encantado de ir a hablar del tema porque es un tema que realmente intelectualmente me tiene atrapado, apasionado. Pero más allá de eso, recomendaría primero que sean pragmáticos. Hay un universo de cosas para hacer y según la posición de inicio donde están, pueden sobrecomplejizar el tema que busquen un partner, sea Aquiles, sea alguna otra compañía, que los acompañe, porque como casi todo en la vida, es fácil decirlo, pero hacerlo es más difícil. Entonces, uno podría decir, bueno, pero yo empiezo, pongo un par de personas acá que simplemente busquen en alguna solución online que no tengan ninguna vinculación con alguna lista restrictiva de un proveedor, pero luego hacerlo en volumen y bien es más difícil que busquen un buen partner. La industria, ya nosotros somos líderes, pero la industria se ha desarrollado, hay buenas opciones en el mercado y diría que vayan de menos a más, que también se busquen un partner, nosotros lo hacemos, porque también hay buenas opciones, que los puedan acompañar en un proceso de transformación. Voy a volver a usar Pemex como ejemplo, porque es mexicano y estamos más que nada hablando de México. Cuando empezamos con Pemex, este proyecto que hemos desarrollado con Tacto de Éxito no empezó exactamente como está hoy. Empezamos solo con foco en algunos proveedores, luego se expandió, el alcance empezó más liviano y luego se fue profundizando, hubo una evolución. Entonces diría que el CPO, que hoy no hace nada, empiece de menos a más. El que cree que tiene el proceso bajo control, no hemos tenido mayor problema, lo revise
con algún experto para ver si está alineado a los estándares y a lo que viene a futuro. Porque puede ser que le sirva hoy, pero que rápidamente mañana el board de accionistas le pida requerimientos en el tema porque quieren conseguir financiamiento y no lo cubren completamente. Y que se desafíe esta visión de, bueno, pero pasó hace poco con un potencial cliente en Argentina, y dice, no, mira, esto me interesa, pero nosotros en los últimos 10 años no hemos tenido ningún incidente con ningún proveedor. Y yo lo que escucho ahí es, primero, o que no lo supieron o tuvieron suerte, y luego es como el que dice, bueno, yo no saco seguro para el coche porque hace 10 años que no choco. Entonces, diría, es como, bueno, deja de jugar un poco a la ruleta rusa, ¿no? Entonces diría que tenga un enfoque pragmático, que se fije dónde está hoy, que evalúe contra lo que hacen otras compañías. Y déjame agregar un dato más que me parece muy, muy interesante. Esa práctica la abandonaron, no sé por qué. Pemex lideraba en el año 2016 un grupo que llamaba GPL10, que era el grupo de procura latinoamericano de las 10 empresas paraestatales. Hay una gran oportunidad también, si vos sos un VP de Supply Chain o un CPO, de usar estos encuentros de pares. ¿Qué están haciendo otras industrias similares? Hacia dónde van, porque todo esto, digamos, hace 10, 15 años era como nuevo, hoy ya está todo, te diría, en marcha. Entonces también nutrirte un poco de pares de qué están haciendo otros, aprovechar esa sinergia. Excelente, excelente. Así que, bueno, no me queda más que agradecerte el tiempo A vos, gracias. y desearte lo mejor por tu estadía aquí en México, los éxitos para Aquiles y seguimos en comunicación, ¿eh? Bueno, un gusto haber estado con vos acá, Martín. Te agradezco mucho, mucho el espacio y a tus órdenes para lo que sea necesario. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.